de lo que tiene que ver con la lógica de predicados de primer orden, que como lo dijimos, es el corazón y base de la programación lógica, la programación en Prolog. Entonces, reiniciamos la, reiniciamos la presentación. Todos estos materiales PDF que estamos empleando están compartidos en el aula virtual, ¿sí? Y otra cosa que por supuesto voy a hacer es también voy a subir a mi canal de YouTube la grabación de esta reunión, y ustedes van a poder accederlos por medio del enlaces. Seguramente ha quedado siempre grabado con OBS, eh, me quedan grabados en dos partes, así que así es como van a acceder ustedes por medio de ambos enlaces. ¿Se está viendo bien ahí mi presentación? Sí, Sí, Habíamos quedado en esto. Resulta ser que un poco lo que está resumido aquí es que la lógica proposicional tal como la conocemos empieza a tener algún tipo de falencias, empieza a tener algún tipo de problemas que en cuanto a que hay tipos de conocimiento, de expresiones, de razonamientos que este tipo de lógica que conocemos nosotros hasta ahora no es capaz de capturar. Entonces vamos a ir ingresando en esta situación. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Juan es el padre de José y Pedro es hermano de Juan. Resulta que el hermano del padre de una persona es tío de esta. Entonces Pedro es el tío de José. Tres preguntas acá. ¿Es válido este razonamiento? Desde el punto de vista de la lógica, ¿es válido? sí. Bien, un compañero dice que sí. ¿Alguien más? Bien, está claro que sí. Está claro que sí. Como válido es válido. ¿Sí? Juan es el padre de José y Pedro es hermano de Juan. Lo tercero dice disculpen, el hermano del padre de una persona es el tío de esa persona. Por lo tanto, Pedro es tío de José. Impecable, ¿sí? O sea, ese razonamiento efectivamente es perfectamente válido. La pregunta siguiente es si es un silogismo. O sea, si tiene un esquema parecido al de todos los hombres son mortales. Sí. Pareciera que sí, ¿no? Pareciera que sí, ¿no? Pregunta tercera, ¿qué pasa si convertimos las proposiciones en símbolos? ¿Sí? En ese caso, ¿qué cabría hacer? Como verán, todavía doy muchas clases virtuales de otros temas. Por eso tengo tantas pizarras. Bien, si nosotros lo pasamos a lenguaje simbólico, yo tendría que decir algo así como P, Q, R. Por lo tanto, estas tres bolitas en triángulo significan por lo tanto. Es una forma matemática de expresar una conclusión, ¿sí? Significa, por lo tanto, entonces S. Bien.
Es como que acá yo estoy diciendo algo así, ¿no? Si la construyo como fórmula bien formada, P y Q y R implica S. Bueno, eso es lo que pasaría si yo lo paso a lenguaje formal, pero como proposiciones. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar a hablar del cálculo de predicados. Vamos a comenzar con estos elementos básicos. Ahí tenemos el mismo esquema, ¿sí? Fíjense que, incluso por lo que acabo de hacer en la pizarra, ocurre lo siguiente: ninguna de las proposiciones atómicas presentes en el razonamiento vuelve a utilizarse completa después de aparecer. Esto se puede decir de un modo un poquito más simple. Fíjense ustedes que Juan es el padre de José. Es una relación entre elementos que no está capturada por una sola letrita individual. Disculpen que por ahí estoy hablando medio criollito. Esta letra P no puede expresar que acá hay una relación llamada padre de, que involucra dos elementos diferentes, o hermano de, o es tío de. Acá hay dos elementos X y que pertenecen a un cierto universo o dominio, ¿no? Seres humanos. Los seres humanos involucrados en este razonamiento, que lo es y válido, ¿sí? Tenemos un objeto de un universo de seres humanos llamado Juan, otro llamado José y un tercero llamado Pedro. Bueno, esa complejidad de elementos distintos relacionados por medio de expresiones especiales, relaciones especiales, no puede ser capturado por una letrita sola. Es más, yo no puedo establecer ni siquiera así la validez de este razonamiento, porque hay un montón de cosas involucradas que me impedirían decir si es verdad P, si es verdad Q, si es verdad R. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Las letras de la lógica proposicional no pueden representar la complejidad de estas relaciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede un sistema concluir validez en este tipo de razonamientos? Con lo que tenemos de la lógica proposicional, está claro que no alcanza. Entonces, hacemos una extensión de la lógica que conocemos y de esa manera vamos a poder lograr salvar esos problemas que tiene la lógica clásica. ¿Sí? ¿Qué va a ser ese esquema? La lógica de predicados. Ventajas. Posee la capacidad de trabajar por separado con el sujeto y con el predicado de una proposición atómica. Acá aparece lo siguiente. Estos son funciones, los predicados, acuérdense de lo que aprendimos en la escuela primaria, ¿no? ¿Qué era el predicado? Lo que se dice del sujeto, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces acá hay involucrados varios sujetos, por medio de predicados que justo son los que tengo subrayados, ¿sí? Entonces, padre de pasa a ser una función que involucra dos elementos necesariamente, ¿sí? Porque alguien siempre es padre de alguien, ¿sí? Particularmente, si nosotros queremos escribirlo como corresponde a este problema, tengo que poner padre de Juan José. Fíjense que el orden importa. Yo no puedo poner José Juan porque estaría diciendo que José es padre de Juan.
El primer elemento es el primer sujeto de la expresión lingüística y por lo tanto el orden importa. No puedo escribirlo en otra forma. Padre de es un predicado y estos son dos sujetos involucrados. ¿Cómo sería el otro? Hermano de. Ojo, no hay necesidad de escribirlo. Acá lo estoy haciendo para ser claro, lo estoy haciendo con las palabras. Podría poner una letra mayúscula y listo, pero creo que así es más claro. Padre de Pedro, Juan. Este es un predicado binario. Los dos son predicados binarios porque afectan a dos sujetos. ¿Sí? Tío de. Acá estoy diciendo que alguien es tío de alguien. No estoy especificando ser humano en particular. Estoy diciéndolo de forma genérica. Estoy diciendo alguien es tío de alguien. Y como las letras son diferentes, las personas tienen que ser diferentes. Yo no soy mi propio tío, ¿verdad? Eso lo diría si pusiera, por ejemplo, XX, ¿no? Alguien es tío de sí mismo. No es el caso, ¿no? Ni tiene sentido. En este caso, letra diferente, variable diferente, implica sujetos diferentes. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá me adelanté a unas cuantas cosas, pero vamos a volver a... Fíjense que este esquema lógico, ¿sí? Este esquema lógico, acá yo sí puedo decir, padre de Juan José y hermano de Pedro Juan, y bueno, y acá ahora estos predicados pueden unirse por conectivas lógicas y conformar estructuras que ahora sí capturan la complejidad de estas relaciones. Los elementos que pueden ir acá puede ser 1, 2 o n. Yo puedo poner todos los sujetos que quieran un predicado, según lo que necesite, ¿sí? Eso da mucha flexibilidad y potencia a la lógica de predicados, a esta extensión de la lógica que es la lógica de predicados llamados de primer orden. Después van a ver por qué. Además son los únicos que nos interesan. No nos interesa el segundo orden. Tiene también la capacidad para reconocer en el predicado la relación o relaciones que contiene y los términos que intervienen en ellas. Esto es lo que acabamos de decir. Cualquier silogismo categórico comparte con el razonamiento anterior las razones para escapar al dominio de razonamientos cuya validez es decidible, acá hay una palabra importante, con el criterio de la lógica proposicional. Vamos a decirlo de un modo más sencillo. Todo lo que se podía hacer con la lógica proposicional, ahora se va a poder hacer aquí gracias a los predicados. O sea que todo lo que acá era posible se va a extender a los predicados también de forma igual al de la lógica. Pero, ya les digo, con la ventaja de que este tipo de relaciones esta vez se pueden expresar de la mejor manera que es posible. Una aplicación importante de este tema será mostrar que la validez de los silogismos clásicos es un caso particular de la validez aquí estudiada. Es decir, la lógica clásica que conocemos o proposicional es un caso particular de lógica de predicados. Predicado, vamos a verlo en términos de conjuntos. Lógica de predicados incluye a la lógica clásica. La lógica clásica es un subconjunto o caso particular de la lógica de predicados. La incluye, la engloba. ¿De acuerdo? La abarca. Es bastante más abarcativa, ¿sí? Eso es lo que logramos con los predicados. Bien. Perdón.
Bien. Por supuesto que la lógica de predicados es un lenguaje formal y como tal tiene un alfabeto que vamos a ver que extiende al alfabeto de la lógica clásica. El estudio de un lenguaje simbólico debe empezar con la definición de su alfabeto, eso lo sabemos. Esta es una versión simplificada del alfabeto del cálculo de predicados que incluye solamente los elementos necesarios, acá dice para los alcances de la asignatura, porque esto estaba pensado para alguna clase de la Tecnicatura en Inteligencia Artificial. Nosotros vamos a ir más lejos, ¿sí? Las primeras letras del alfabeto ABCD denotan constantes, es decir, elementos fijos del dominio. Nosotros, en vez de hacer eso, lo que hicimos fue poner los nombres de los sujetos con minúsculas. Estamos hablando de los... Acá hay un dominio, X pertenece a seres humanos. Este es el universo de discurso o dominio al cual pertenecen todos los elementos que a los que se les aplican los predicados, ¿sí? Seres humanos, Juan, José, Pedro, en este caso, ¿sí? Es muy importante siempre, antes que cualquier cosa, establecer el dominio o universo de discurso. Después van a ver qué importante que es. Entonces, estas letras minúsculas denotan esas constantes. Las letras finales del alfabeto X, Y, Z, W denotan variables. En Prolog lo tenemos que escribir con mayúsculas a las variables X, Y, Z, W. ¿Sí? Más allá de que acá no está dicho así. Una letra mayúscula seguida de un paréntesis con símbolos de variables o constante denota un predicado. Vamos a ver ejemplos. Rápido. ¿Sí? Fíjense que yo fui un poco más expresivo. Acá una forma suficiente para simbolizar los predicados es usar letras mayúsculas, ¿sí? O sea, fíjense que acá tenemos un predicado unario, solamente abarca un solo sujeto, ¿no? X es deportista, significa esto. H mayúscula, X Juan, está diciendo que X es hijo de Juan. O alguien, podríamos decir también alguien es hijo de Juan, ¿sí? Estos predicados ya son binarios, ¿no? PXY significa que X es el padre de Y, X es el tío de Y, y MXA significa que X es mayor que A. Bueno, ustedes ya se dan cuenta que puedo simbolizar todos los predicados como lo necesita el problema, ¿sí? Bien, el alfabeto de la lógica de predicados tiene además, fíjense, esta regla es la que dice que si alguien es padre, si X es padre de Y Z es hijo de X, entonces Z es el tío de Y. Fíjense que este es un esquema de una regla en lógica de predicados, ¿sí? Los conectivos lógicos son los mismos de la lógica, los valores de verdad son los mismos de la lógica, y acá aparecen elementos nuevos, ¿no? A los predicados y las variables y las constantes le vamos a agregar lo que se llaman cuantificadores. El cuantificador universal es una A de cabeza y el cuantificador existencial es una E al revés. ¿Qué significa? Uno tiene que ver con las expresiones que son generalizadoras y la otra con expresiones que afectan solo a algunos términos. Por ejemplo, siempre que el hermano del padre, que alguien es hermano del padre de una persona, ese alguien es un tío. Ahora vamos a ver. Eso siempre es así. Eso significa que... Vamos a ver ejemplos mejor. Bueno, vamos a seguir diciendo los elementos. Los signos de puntuación o de agrupación son los mismos de la lógica clásica, ¿sí? Paréntesis, corchetes, llaves. En general, siempre usamos solamente paréntesis. Y el concepto de dominio
en el cálculo de predicados es un conjunto D que contiene todos los valores posibles de los términos, tanto variables como constantes, de los predicados que estamos considerando. Es preciso tener en cuenta que cada vez que los términos de un predicado se instancian con valores del dominio, se produce una proposición que en consecuencia será verdadera o falsa. Importante eso, ¿sí? Tío de X y no es verdadero ni falso, porque X y no tienen valores específicos. Ahora, cuando X particularmente toma el valor del dominio Pedro e Y toma el valor del dominio José, ahí es donde tío de Pedro José se chequea contra la información disponible y a partir de ahí se verifica si tío de Pedro José es verdadero o es falso, que en este caso es verdadero, ¿sí? Se chequea contra la información disponible. Después vamos a ver de qué modo se hace ese chequeo. Es parte del algoritmo de inferencia, del motor de inferencia de Prolog. Bien. Ejemplo, sea P de X el predicado X es un número par, dado que el concepto de número par se aplica solamente a los enteros, ¿sí? Es razonable tomar como dominio el conjunto de los números enteros. En este caso, como D son números enteros, automáticamente X pasa a ser, el predicado P pasa a involucrar solamente un elemento. Es un predicado unario. Entonces, P de 6 es proposición verdadera porque estamos diciendo que 6 es un número par. ¿Verdad? ¿Sí? Cuando decimos P15, la proposición se hace falsa porque porque 15 no es un número par. ¿Sí? 3/4 carece de significado. Fíjense que no estamos diciendo es falso. No tiene significado porque 3/4 no pertenece al dominio. No es un número entero. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes qué cosas pueden ocurrir con el tema de la verificación cuando la variable X se instancia con un valor particular, cómo se comporta el proceso de evaluación de la verdad. ¿Sí? Bien. Acá hay un ejercicio chiquitito que vamos a pasar rápido. Sea el dominio 1, 2, 3, 4, 8 y el predicado de XY, que significa X es divisor de Y, en símbolos matemáticos se expresa así, ¿no? X es divisor de Y o X divide a Y, así también se dice. Como el dominio no es un conjunto de pares ordenados, interpretamos que las dos variables toman sus valores en el mismo conjunto. Por eso en las filas dice 1, 2, 3, 4, 8 y en las columnas también 1, 2, 3, 4, 8. Completamos la tabla con los valores de verdad de XY para cada par XY, tal que X pertenece a D e Y también pertenece a D. ¿Sí? Bien, ustedes me dirán, ¿cómo completamos la fila? Acuérdense que el predicado es X divide a Y. X es divisor de Y. La primera fila van todos en números. ¿Todas Todos. qué? ¿Son todas qué? Son todas verdaderas. Son todas verdaderas, muy bien. Porque el 1 es divisor de todos los números. 1 divide a 1, 1 divide a 2, 1 divide a 3, 1 divide a 4, 1 divide a 8, 1 divide a todos los números. Por lo tanto, acá diría verdadero, 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 ¿verdad? ¿Qué pasa en el segundo? ¿Acá qué valor de verdad va? Solo díganmelo. Falso. Falso, muy bien. ¿Acá? Verdadero. Bien. ¿Acá? Falso. Bien. Verdadero y verdadero. Ya entendieron cómo funciona, ¿sí? 3 no divide a 1, falso. 3 no divide a 2, falso. 3 divide a 3, sí, verdadero. 3 divide a 4, no, falso. 3 divide a 8, no, falso, ¿sí? Entonces, esto es así de simple. Bien.
Representar en el cálculo de predicados cada afirmación siguiente en la cual la letra subrayada indica el símbolo, que en mayúscula se usará para definir el predicado, definir de en cada caso. Sí, bueno, no, yo no subrayé nada para que sea más difícil, ¿sí? Bien, acá es donde aparecen algunas cuestiones importantes. Vamos a ver esto un poco rápido, porque la semana que viene de esto sí vamos a hacer una práctica, aunque vamos a trabajar en este mismo modo, quiero decir, virtual sincrónico, voy a necesitar ver algún tipo de trabajo de ustedes. Bien, ayúdenme a armar en predicados. Vamos a hacer aunque sea 1 y 2, ¿sí? Primeros dos. Primero que nada, dominio. ¿Cuál es el dominio en el primero? Números enteros. Muy bien. X pertenece a los números enteros. Vamos a hacer símbolos simples. Cuando se pueda simplificar, porque lo de arriba no es lo mismo, ¿sí? Si el dominio son todos los números enteros, entonces yo digo, ¿qué digo? Ayúdenme a armar el esquema de predicados, ¿sí? Primero que nada, ¿cuántos predicados están involucrados en esa primera expresión? Uno solo. Ah, no, es divisible, sería uno, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Es divisible es 1. Estamos de acuerdo. Es más, es divisible por 2, podríamos decir, que es 1. Y el entero par. Puede ser que sean 3. Podrían ser 3. Implícitamente está, o sea, yo lo veo así, ¿no? Como implícitamente está que es entero y que es par. Aunque como tal, si ahí tenés otra regla internamente, ¿no? Si para que sea par tiene que ser entero. Sí, pero como en el dominio ya establecimos que son enteros, no hace falta especificar que son enteros. En todo caso, si acá este conjunto fuera números reales, en vez de enteros, ahí habría que aclarar que es entero por un lado, par por el otro, y ahí podría haber 3. ¿Se entiende? A ver, estos chicos van a ver que no hay una sola manera de hacerlo, ¿sí? No hay un modo de hacerlo. Acá vamos a suponer que tomamos entero par, porque ¿por qué nos conviene decir entero par? Porque el entero par es un caso particular de entero. Ya sabemos que es entero, ¿sí? Y, como alguien dijo muy bien, div por 2 es otro. Ojo que acá vamos a ponerlo así por el momento. Puede ser que 2 también fuera una variable, pero en este caso vamos a hacer que sea predicado. Listo. Ya hemos identificado los predicados que están involucrados ahí. ¿Cómo afecta? Ahora, entre paréntesis, tenemos que definir qué individuos del dominio voy a involucrar, ¿sí? Parece que hay uno solo, porque nosotros podríamos decir así. Si un número X es entero par, entonces es divisible por 2 ese número. Tal número es divisible, ¿sí? X
es un elemento del dominio, ¿sí? Ya sabemos que es entero. Habrá que verificar si efectivamente es un entero par. Si es así, concluyo lógicamente que es divisible por 2, ¿sí? Y vamos a agregar otra cosa más que tienen los predicados. Después en Prolog esto no es necesario. El cuantificador universal, porque dice todo entero par. Para todo X se cumple que si el número entero es par, entonces ese número mismo es divisible por 2. Esto sería digamos, un esquema válido para la primera. La primera expresión. Ojo que acá se me juntaron, son 2 ejercicios en uno. O sea, todas las águilas vuelan sería un tercero. No le den bolilla a todas las águilas vuelan. Bien, en el segundo, indíquenme dominio. Dominio. Siempre hacemos una especie de notación de conjuntos por extensión. Los abogados. A alguien se le ocurrió los abogados. Y no es mala. De hecho, es muy buena. ¿A alguien se le ocurrió otra cosa? Punto y coma. Vayan ubicando, identificando predicados. Pueden abrir micrófonos, ¿eh? Podemos armarlo entre todos. Y penal. ¿Cómo? Derecho laboral sería uno y derecho penal sería otro. Estudia Derecho Laboral 1. Estudia Derecho Laboral. Estudia Derecho Penal otro. Bien. Falta el estudio. Vamos a ver qué ocurre entre los paréntesis de estos 2 predicados. Que están bien, ¿eh? Están bien. Y ya que están, vamos pensando también en qué cuantificador está involucrado, ¿no? ¿Qué será? ¿Un cuantificador universal o un existencial? Universal, ¿no? Sí, porque dice los abogados estudian derecho, lo está afirmando como una generalidad. Más allá de que no dice todos, ahí podemos deducir, por como está escrito, que se está refiriendo a todos los abogados. Es decir, otra vez vamos a poner un para todo X. Para todo X, si esa persona estudia derecho laboral, estudia derecho penal. ¿Y qué conectivo lógico está escrito ahí? ¿Qué voy a escribir ahí? Y Y. Sí, señor. Los abogados estudian derecho laboral y derecho penal. No hay nada más que decir, ¿sí? Y aparente está dicho para todo X. Yo les pregunté al inicio si a alguien se le ocurría otro dominio. Alguien podría haber dicho los seres humanos. Un dominio alternativo podría ser seres humanos, ¿no? Y ahí sí, la regla hubiera cambiado. Porque si el universo fuera seres humanos, hay que especificar que no son cualquier ser humano, son abogados. Entonces acá habría que haber dicho abogados X, es decir, si son abogados, entonces estudian derecho laboral X y estudian derecho penal X.
Se dan cuenta que si el dominio está bien definido, hasta la regla se puede simplificar. Por eso dije, cuando alguien dijo los abogados, que en realidad es lo más óptimo. ¿Se entiende la diferencia? Si hubiera sido seres humanos, yo tendría que decir, para todo X, si X es, hay que aclarar que es abogado, porque no es cualquier ser humano. Si es abogado, entonces si yo hubiera especificado como dominio seres humanos, la regla se complicaría un poco, porque tenemos que especificar que hay una condición inicial. Perdón, se vuelve una implicación. Vamos a hacer las cosas bien. Entonces yo tengo que decir que si es abogado esta persona, entonces estudia derecho laboral y estudia derecho penal, porque el dominio sería seres humanos, ¿sí? Entonces, ojo, fíjense qué importante que es definir adecuadamente el dominio como primer paso para este tipo de formalizaciones, ¿de acuerdo? Vamos al último, que en realidad va a ser, no, todas las águilas vuelan, es muy simple. Díganme en el tercer caso, ¿cuál es el dominio? Dice, existe por lo menos un triángulo que tiene sus lados iguales y sus ángulos iguales, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se llama ese tipo de triángulo? Equilátero. Muy bien, muy bien. Un triángulo equilátero es un triángulo que tiene ángulos y lados iguales. Muy bien, excelente. Bien, entonces, ¿cuál es el dominio acá? ¿Cuál es el dominio? Triángulos. Los triángulos, bueno, ley del menor esfuerzo como en los abogados, ¿no? Los triángulos, porque si no, ¿qué podría haber sido? Figuras geométricas. Claro, polígonos. Lo podríamos saber de figuras geométricas o más específicamente polígonos, ¿sí? En ese caso habría que aclarar primero, como acá, que estamos hablando de un triángulo, ¿sí? El único temita es que, habiendo dicho los triángulos, nos ahorramos un montón de... Un montón no, nos vamos a ahorrar algunas expresiones. Bien, sabiendo que es triángulo, díganme qué escribo. Primero Se puede siempre... hacer como el de abogado, pero que sea con los lados iguales. Ajá. O sea, Sería que para todo tiene... triángulo con lados iguales. Tiene lados iguales. ¿Eso solo? Ah, no, 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 no dije nada, perdón. Estoy Está echando para bien, atrás ¿eh? viendo cómo terminarlo. No, no, está bien, ese predicado es correcto. Tiene lados iguales. Ese solo está... Y los ángulos. Ah, bien. Tiene. Tiene ángulos. Por supuesto que esto se puede escribir más simple, ¿eh? Yo simplemente estoy haciéndolo así para ser claro. Listo. ¿Cuántas letras van acá? Hasta el momento siempre hemos tenido una, ¿eh? Cosa que en el último no va a pasar, porque padre de claramente es un predicado que necesita dos argumentos, ¿sí? Sería uno solo porque se refiere al triángulo. Muy bien. ¿Qué pongo acá? ¿Cómo conecto estos dos predicados? Y Muy bien.
¿qué conectivo, perdón, qué cuantificador lleva acá? Lean bien. Siendo existe, no me acuerdo cómo era el Existe. símbolo, pero no se Una E refiere al a revés, todos. no se pueden perder. Existe es una E al revés. Existe al menos un elemento del dominio de los triángulos en el que se cumple que tiene lados iguales y ángulos iguales. Vamos a acostumbrarnos a simbolizar así. ¿De acuerdo? ¿Estuvo claro esto, chicos? ¿Chicas? Sí, Miren que esto lo tienen que armar ustedes, ¿eh? Eso es lo que va a pasar la semana que viene en lo que vamos a practicar. Muy bien. Última, ¿no? Jacob, bueno, siendo P el predicado padre de y M el predicado madre de, dice, ¿cómo leo esto? Abran micrófono y díganme, ¿cómo leemos esto? En palabras nuestras. Acuérdense que P es padre y M madre. que Jacob es padre de José y Bien. Y Rebeca es madre de Jacob. excelente. ¿Cómo se relacionan Rebeca y José? ¿Qué son? ¿Qué son Rebeca y José? Rebeca sería la madre de José. Rebeca, madre. Los dos son padres de Jacob. Jacob es padre de José. Ah, No, Rebeca es la abuela. Rebeca es la Sí. abuela. Ah, Sí, sí. señor. Rebeca es abuela de José. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera que armar una regla, lo podría hacer sabiendo eso. Problemas resolubles en la IA. Bueno, esto lo voy a pasar un poco rápido. Sí, les recomiendo por favor que lo lean. Acá hay unas cosas muy interesantes, pero hoy quisiera ver la posibilidad de que, digamos, terminemos para las 12. Bien. Entonces, la lógica de predicados es lo que nos va a permitir representar el conocimiento. Porque ya sabemos a esta altura que la lógica proposicional no tiene la flexibilidad y ni es lo suficientemente expresiva como lo son los predicados para capturar las relaciones en el conocimiento lógico basado en reglas, ¿sí? La lógica de predicado nos provee un mecanismo concreto de representación de conocimiento, ya lo vimos, proporciona de manera inmediata un método potente para obtener nuevo conocimiento a partir del conocimiento existente, que es la deducción, la forma de razonamiento deductiva. En este formalismo se puede concluir la verdad de una afirmación solo demostrando que es consecuencia de lo ya conocido y validado. ¿Sí? Eso está clarito. Así la idea de prueba, como se comprende en matemática, el método de la demostración, se puede extender a la deducción como medio para obtener respuestas a preguntas y soluciones más generales, como por ejemplo determinar cuándo alguien es abuela de alguien. ¿Sí? Fíjense que ese no es un problema de la matemática como la demostración de un teorema, sino que es un problema de índole mucho más general, ¿sí? Que es lo que buscamos. Permite naturalmente incorporar el conocimiento heurístico para el control de lo que de otra manera sería un problema intratable de búsqueda. Esto también lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Bien. Este es un ejemplo de un libro muy interesante, uno de los mejores para comenzar inteligencia artificial, cuyos autores son Rich y Knight, ¿sí? Acá tenemos vamos a ir introduciendo algunas palabras clave, lo que se llama una base de conocimiento, ¿sí? Fíjense que tenemos tenemos un esquema de 8 cosas que se saben ciertas y que son hechos, y otras cosas que se pueden expresar como reglas, ¿sí?
Esto es insisto, este ejemplo es de este libro y sirve para ilustrar lo que necesitamos. Marco era un hombre, Marco era un pompeyano. Todos los pompeyanos eran romanos. César fue un gobernante. Todos los romanos o eran leales a César o lo odiaban. Todo el mundo es leal a alguien. La gente solo intenta asesinar a los gobernantes a los que no es leal. Esto es un poco polémico. Marco, porque está mal escrito. Marco intentó asesinar a César. Bien, este es un ejemplo de la Roma antigua, ¿sí? En el que tenemos una base que tiene cosas que funcionan como hechos sabidos y ciertos, todo aquello que está afirmado a modo de proposición, pero cuidado porque ya sabemos a esta altura que no le podemos poner P a esto. En todo caso podemos poner un predicado hombre con una constante, un valor específico del dominio que es Marco, ¿sí? Vamos a verlo. Bien, primero que nada vamos a hacer una pequeña semblanza de Prolog. El lenguaje de programación Prolog, que deriva del francés Programmation in Logic, no me hagan pronunciarlo porque no podré, es un lenguaje de programación declarativa muy utilizado en la IA. Principalmente surgió en Europa para el desarrollo de los primeros sistemas expertos, ¿sí? Recuerden ustedes el ejemplo de Maysin, la regla de Maysin, ¿sí? El lenguaje fue creado a principios de los años 70 del siglo pasado en la Universidad de Marsella por los profesores Kolmerauer y Russell, como resultado de un proyecto de procesamiento de lenguajes naturales. Kolmerauer y Passero trabajaban en el lenguaje natural y Trudel y Russell en la parte de deducción e inferencia del sistema, lo que se llama el motor de inferencia. Interesado por el método de resolución SL, eso va a ser un algoritmo que tenemos que estudiar, es parte del motor de inferencia de Prolog, el método de resolución SL. Trudel convenció a Kowalski, al cual mencionamos antes, para que se uniera al proyecto dando lugar a una versión preliminar de Prolog a finales del 71 y cuya versión definitiva apareció en 1972. La primera versión de Prolog fue programada en Algol inicialmente, se trataba de un lenguaje interpretado, ¿sí? Ustedes a esta altura saben lo que es la diferencia entre intérprete y compilador. En el 83, Warren desarrolló un compilador capaz de traducir Prolog en un conjunto de instrucciones de máquina abstracta denominado Warren Abstract Machine, la que se popularizó en la década de los 80 por la aparición de herramientas para microordenadores como Turbo Prolog de Borland. Nosotros vamos a usar SWI Prolog. Y su adopción para el desarrollo del proyecto de la quinta generación de computadoras, para el que se desarrolló la implementación paralelizada del lenguaje llamada KL1. Las primeras versiones del lenguaje diferían en sus diferentes implementaciones, en muchos aspectos de su sintaxis. Estas cosas las sufrieron casi todos los lenguajes de programación, ¿no? Se volvieron nativos, versiones muy nativas, dependiendo del fabricante, y no había un estándar. En general estoy hablando de los lenguajes, ¿eh? Se empleó mayormente como forma normalizada el dialecto propuesto por la Universidad de Edimburgo, hasta que en el 95 se estableció el estándar ISO, llamado ISO Prolog. Aspectos generales: como shell para la programación de sistemas expertos basados en reglas, Prolog usa lógica de predicados de primer orden que se restringen a una forma especial llamada cláusulas de Horn, lo cual vamos a empezar a ver en la tercera clase. Para representar datos y conocimiento, utiliza encadenamiento hacia atrás, o backward chaining, que se llama, que vamos a ver el próximo sábado de qué estamos hablando, y una estrategia de control retroactiva sin información heurística llamada backtracking. Es una búsqueda sistemática. Vamos a ver qué cosa es eso el sábado que viene. Elementos esenciales: los hechos, que son los átomos; reglas, que son cláusulas de Horn; y preguntas o objetivos, o consultas o queries, ¿sí?, que son conjunciones o disyunciones de átomos. Algunos caracteres especiales: alfanuméricos, mayúsculas, minúsculas, letras y los dígitos del 0 al 9. Operaciones aritméticas y lógicas y de comparación, ¿sí?
Hay tokens, nombre de predicados y constantes del dominio, empiezas con minúscula, se construyen como cadenas de letras, dígitos. Bueno, hay valores, palabras reservadas del lenguaje, como en todos los lenguajes de programación, ¿sí? Y algunos elementos especiales como ser predicados resumidos. Padre Juan y padre de Juan María son legales. Fíjense que está ocurriendo que tenemos que el mismo predicado puede ser unario o puede ser binario. Son distintos predicados igualmente. En general tratamos de que estas cosas no ocurran, ¿sí? Literales numéricos, como cualquier lenguaje de programación, cadenas de caracteres, entre comillas, variables y algunos elementos que vamos a ver en profundidad más adelante. Los hechos son los átomos de la lógica de predicados. No se permiten disyunciones. Esto es muy interesante. Prolog no permite disyunciones en la cabeza de la regla. Para decirlo, a ver, lo que estoy diciendo es esto. P implica Q o R es algo que Prolog no permite. En todo caso, lo que sí podemos hacer es esto. P implica Q y P implica R, como equivalencia, ¿sí? En general. Pero la conclusión, la cabeza de la regla, nunca puede tener una disyunción. Hay unas cuantas cosas extrañas. Por eso les dije que Prolog no termina siendo lógica pura, ¿sí? Hay algunas licencias que son necesarias para la operación. Los nombres de los predicados comienzan con minúscula y la instrucción siempre finaliza en punto. Fíjense que en lógica de predicados es hombre Juan, se escribe todo el predicado en minúscula, el valor de la constante del dominio también va en minúscula y finalizamos con punto, ¿sí? A Pedro le gusta la calabaza, sería gusta Pedro calabaza, fíjense, el predicado en minúscula, los elementos del dominio en minúscula, finalizamos con punto, ¿sí? Fíjense que la conjunción lógica es hombre Pedro y es hombre Juan, se hace en dos en dos hechos separados. Hechos son hechos, porque los predicados tienen valores específicos del dominio, ¿sí? Es hombre Pedro o es perro Bobby, no se puede representar. Existe alguien tal que Juan quiere a ese alguien y existe otro Z tal que Juan quiere a esa otra persona. Son dos personas diferentes del dominio. Y además es un cuantificador existencial. Fíjense que ponemos quiere Juan alguien 1, quiere Juan alguien 2. También podríamos haber puesto las letras X mayúscula y Z mayúscula, ¿sí? No se hagan muchos problemas por el tema de ir memorizando todas estas cuestiones de Prolog, porque va a ser el centro de la asignatura. La vamos a ver en detalle en su momento. Preguntas o objetivos. En tiempo de ejecución aparece el prompt pregunta, después vamos a ver en qué consiste. Seguro que ya la clase que viene vamos a hacer algunos ejercicios. Y el intérprete de Prolog espera que el usuario introduzca un objetivo en forma de predicado con o sin variables. Al igual que en Celips, tendremos ficheros con la descripción de la base de conocimiento, y la base de conocimiento está compuesta de hechos y reglas, como lo habíamos dicho, ¿sí? Fíjense que la extensión del archivo, los archivos de Prolog es .pl, ¿sí? O .pro, pero para nosotros va a ser .pl. Y acá tenemos 4 hechos y 2 reglas. 4 hechos y 2 reglas. Acá estoy diciendo que Juan es mujer, que Sofía es mujer, que Juan es hombre, que Pedro es hombre. Y acá hay 2 reglas. Si alguien es mujer, ese alguien es un ser humano. Y si alguien es hombre, ese alguien es un ser humano. Ya sé que es gracioso esto de decir, pero ustedes tengan en cuenta que cuando yo programo una computadora, le tengo que decir lo que tiene que hacer. Por supuesto, el paradigma lógico es simplemente declarativo. Yo no le digo cómo llegar a la conclusión a partir de ser mujer, que es un ser humano. Eso lo va a ser el motor de inferencia, ¿sí? Si estuviéramos en el paradigma imperativo, ahí tendríamos que decirle todo cómo hacerlo. Acá no es necesario. Bien,
Seguimos en las preguntas objetivos o consultas, también le podemos decir, ¿sí? Cargamos el fichero, que eso vamos a verlo después cómo se hace, y lo que se carga en memoria es entonces toda la base de conocimiento, o sea, el conjunto de hechos y reglas. A partir de esa carga en memoria, yo puedo en el prompt hacer esta consulta. ¿Es hombre Juan? Y me dice sí, yes. ¿Por qué? Porque chequea que en la base de conocimiento existe es hombre Juan. Como la encuentra, lo que nos tira es verdadero. Perdón. Ah, sí, dije bien, es hombre Juan. Es hombre Pedro también existe en la base de conocimiento, por lo tanto nos va a decir sí. Es hombre Juan Carlos, nos va a decir no, porque no está en la base de conocimiento Juan Carlos. Es mamífero León, también nos va a decir que no, porque no hay ningún predicado es mamífero en la base de conocimiento, y menos este elemento tampoco existe como elemento de dominio tampoco. No existe este dominio, implícitamente son seres humanos, ¿sí? Bien, Prolog utiliza algo que se llama hipótesis de mundo cerrado. En una típica sesión de Prolog, el entorno asume que todo lo que no se declara de forma explícita, hechos o conclusiones que puedan demostrarse usando las reglas, simplemente es falso. Eso es lo que nos está pasando acá con es mamífero, ¿sí? Al no formar parte de la base de conocimiento, simplemente lo llama falso. Esta es otra licencia que se toma el lenguaje, ¿sí? Formalmente Prolog va buscando en la memoria de trabajo hechos que se unifiquen, esta es una palabra clave, con el objetivo. En general una pregunta, una query o consulta puede ser más compleja que una simple consulta a la base de datos. Bien. Por ejemplo, la pregunta puede ser una conjunción de átomos. Por ejemplo, ahí lo que le estoy preguntando al motor ¿es hombre Juan? Perdón, ¿Juan es hombre y Pedro es hombre? Fíjense que la I es la coma en Prolog. La conjunción lógica en Prolog es el I. Y dice que sí porque las dos dan verdadero. Porque contrastando con la base de conocimiento, es hombre Juan es verdadero, es hombre Pedro es verdadero. Y ustedes saben que en las tablas de verdad de la conjunción solamente es verdadera cuando la valor de la verdad, en este caso de los predicados, son todos verdaderos. Y este es el caso. En Prolog la coma representa el conectivo conjunción. Puede usarse dentro de una pregunta y, como se verá después, dentro de una regla, pero nunca en la declaración de un hecho, ¿sí? Prolog intentará demostrar los objetivos en el orden especificado. Si no puede demostrar alguno de ellos, devuelve un no. Si puede demostrarlos todos, devuelve un sí. Cada objetivo de una lista de objetivos tiene asociado un puntero de memoria que se encarga de recorrer la memoria de trabajo buscando átomos que se unifiquen con el objetivo. Eso de unificarse con el objetivo simplemente es cuando el valor puntual, específico del dominio se instancia con las variables. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que solamente cuando X o Y toman valores puntuales es que puede decir si son verdaderos o falsos? Bueno, eso lo hace una parte del algoritmo que se llama unificación, ¿sí? Bien. Entonces, chicas, chicos, ¿preguntas hasta aquí? Por mi parte no. Todo lo que va a ser propiamente Prolog, vamos a iniciar algunas situaciones sencillas el próximo sábado, pero claramente vamos a apuntar todos los esfuerzos a la consolidación primero de todo lo que tiene que ver con los predicados, la lógica de predicados, el poder hacer toda la simbolización, porque tengan en cuenta que si yo simbolizo bien,
detecto bien los predicados en un conjunto de conocimiento, detecto las variables involucradas, voy a poder establecer después las reglas en la programación. Por eso nos vamos a tomar, ya les digo, por lo menos esta clase y la segunda, para poder hacernos fuertes en el tema de cómo simbolizamos para poder luego trabajar en Prolog en las reglas. En realidad, eso lo vamos a iniciar, como les digo, pero de todas maneras hay algunas cuestiones más que vamos a tener en cuenta. Tenemos que estudiar un poco cómo funciona, aunque sea básicamente el motor de inferencia de Prolog, antes de comenzar con las mayores complejidades de programación que tiene el lenguaje. Por ejemplo, ustedes ya están familiarizados, por ejemplo, con listas, con estructuras de datos tales como listas, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Prolog tiene un modo de usar las listas, y como estamos programando en un paradigma diferente del procedural, todo lo que es necesario hacer por medio de la iteración, en Prolog solamente se puede hacer por medio de recursividad. Y la recursividad suele ser lo que tiene la curva de aprendizaje más pronunciada. Entender la recursión es un poco lo difícil que vamos a encontrar en esta asignatura, y tiene que ser así porque no hay otra. En la programación lógica no existe ni el for ni tampoco el while. No se puede iterar de esas maneras, y está bien que así sea. Así que, bien, entonces, si no hay preguntas, chicos y chicas, eso sería todo por el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, nos encontramos el sábado a la misma hora y por el mismo medio. Va a tener que ser por el mismo medio. Y el sábado 18 de abril sí nos vamos a encontrar allá. ¿De acuerdo? Ok, buenísimo. Bueno, liberados, chicos, y gran Nos fin de vemos, semana. profe. Buen fin de... Un gustazo conocerlos. Buen fin de semana. Gran fin de semana.